¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, como estuvimos charlando, nos preparamos para realizar el primer parcial y en estos pocos días que han pasado desde la última clase, he recibido muchas consultas sobre la clase donde desarrollamos los conceptos de Bernoulli. Por eso decidí armar este pequeño video y recordar o refrescar algunos conceptos que dimos sobre Bernoulli en la unidad número 2. Así que espero que me acompañen. Bueno, arranco desde el concepto de conservación de energía. Nosotros planteamos la ecuación de la conservación de la energía y consideramos que el fluido no intercambia energía con el exterior. Por esas razones podíamos anular el calor y el trabajo. Habíamos definido que toda la sumatoria de energías entrantes y las sumatorias de energías salientes eran igual al calor más el trabajo. Al anularlos, podemos igualar estas dos ecuaciones. Esto lo que significa es que todo lo que entra, de alguna manera, es igual a todo lo que sale de este sistema. Nosotros, en vez de trabajar en los ejercicios con entrantes y salientes, trabajamos con puntos de referencias, que en general es 1 y 2 o A y B. Es indistinto, es como se sientan más cómodos trabajando. Pero bueno, en vez de entrantes y salientes es 1 y 2 o A y B. Estos puntos de análisis se basan en el concepto de volumen de control. El punto 1 lo situamos en el inicio o en la entrada y el punto 2 en la salida. Entonces, más allá de lo que pase adentro del volumen del control, todo lo que ingrese por 1 tiene que ser igual a todo lo que egresa por 2. Y así pudimos empezar a operar esta ecuación. Cuando operamos la ecuación, lo primero que eliminamos fue el signo de sumatoria, porque como nosotros ya definimos que tenemos solamente dos puntos de análisis, que son 1 y 2, no es necesario tener en cuenta el símbolo de sumatoria, porque no estamos haciendo ninguna sumatoria de energías en realidad. Estamos considerando la energía en dos puntos distintos, situados en dos lugares distintos del volumen de control. Entonces nuestra ecuación lentamente se fue simplificando. La ecuación más primitiva que trabajamos sobre Bernoulli fue esta. Acá les dejo el glosario, el significado de cada una de los símbolos que componen esta ecuación, que se origina, como bien vimos en la teoría y en la clase de repaso para el parcial, en un término para la energía correspondiente a la energía hidrostática, un término referido a la energía cinética y otro término referido a la energía potencial. Esos términos de energía son los que dan origen a cada uno de estos términos que después compondrán la ecuación de Bernoulli. Nosotros habíamos considerado también que el sistema es cerrado, con lo cual la masa es constante y el volumen también lo es. El fluido es incompresible y eso nos permite dividir todos los términos de esta primera ecuación por B. Si recordamos algunas nociones básicas de la unidad 1, vamos a ver que masa dividido volumen es igual a densidad. Entonces, al dividir todo por B, llegamos a nuestra ecuación de Bernoulli que estamos usando para resolver los ejercicios, donde de nuevo cada uno de estos términos corresponde a un tipo de energía. P, P1, PA será entonces la energía correspondiente a la columna de agua o la hidrostática. Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es el correspondiente a la energía cinética, y densidad por gravedad por altura es el término referido a la energía potencial. Esto, si quieren verlo o puntualizarlo nuevamente, lo pueden encontrar en el PowerPoint que les subí, sobre el cual hicimos el Zoom la clase pasada. Una de las principales ventajas de trabajar con esta ecuación es poder simplificar términos y que eso nos facilite el análisis y el resultado de las situaciones problemáticas. Uno de los ejercicios que teníamos en la práctica era este: un recipiente cargado con agua que se vacía de manera libre o por gravedad. Entonces, planteábamos la ecuación de Bernoulli y analizábamos qué términos podíamos anular. Teníamos la presión en el punto 1 o en el punto A, que es la presión atmosférica porque el recipiente está abierto. Teníamos la presión en el punto 2, que también es la presión atmosférica. La densidad del fluido, que en ambos lados de la ecuación va a ser la misma porque el fluido es el mismo. La velocidad en el punto 1, que se considera nula, ya que la velocidad del espaciamiento del fluido en la superficie es mucho más lenta que en la salida del recipiente. La velocidad en el punto 2, que es la velocidad con la que se vacía el tanque. La gravedad, que en los dos términos obviamente será la misma. La altura 1,
que depende de dónde ubico el punto 1 de referencia, y la altura 2, que depende de dónde ubico mi punto 2 o B. Al identificar todos estos puntos, lo que podemos hacer es aquellos que consideramos nulos por las diferentes razones, irlos sacando o tachando de la ecuación. En general, todos aquellos puntos, pensando en la altura, que estén sobre el eje de referencia siempre serán anulados, pero al final les dejo un resumen para que puedan ver esto con más claridad. Sigamos avanzando en el despeje de esta ecuación. Cuando nosotros empezamos a operar la ecuación, encontramos que hay varios términos que se anulan. Algunos por las cuestiones que estuvimos analizando, que si quieren son cuestiones más físicas, y otros por cuestiones matemáticas, porque si se fijan en este término, tengo densidad y tengo densidad. Cuando realizo el pasaje de esa densidad, consigo anularla y entonces la ecuación se me va simplificando. Cuando llegamos a la ecuación final que resuelve este problema, encontramos que la velocidad con la que se vacía el recipiente no depende ni del tamaño del orificio ni del nada. Depende únicamente de la gravedad y de la altura. Entonces, esta ecuación simplificada es la que utilizamos para resolver este tipo de ejercicios o cualquier ejercicio donde el recipiente se esté vaciando de esta manera, de manera libre, y el término o el nombre con el que se conoce esta ecuación es la ecuación de Torricelli. Pero bueno, una de las cosas que quería que vean es que la velocidad con la que se vacía este recipiente no depende ni del tamaño del orificio, ni del tamaño del tanque, ni de ninguna otra cuestión que no sea la altura en 1, la altura acá, y la gravedad. Otras conclusiones que podemos sacar sobre esta actividad es ver también que toda la energía potencial que tiene el fluido se empieza a convertir en energía cinética. Luego incorporamos a nuestra ecuación el término de pérdida de carga. Utilizamos un ejercicio bastante similar a este, con otros condimentos, digamos, al final de la cañería. En el ejercicio que ustedes tenían consistía en encontrar la diferencia o la variación de presión, y para eso tuvieron que haber colocado una válvula o una retención donde poder medir. Y yo acá lo que les presento es el mismo ejercicio y poniendo el punto B al final de la cañería, el punto A donde siempre, el punto B a la salida de la cañería, y otra versión del ejercicio que podríamos hacer es con el punto B sin retención adentro de la cañería. La resolución que les planteo acá es con el punto B afuera de la cañería, entonces en el punto A tenemos presión atmosférica y en el punto B también. La densidad de fluido es constante, la velocidad 1 es nula, la velocidad 2 es la velocidad con la que el fluido sale de la cañería, la velocidad de descarga, la altura en 1, que es la altura en este punto, y la altura en 2, que en este ejemplo que yo les traje, está sobre el punto de referencia. En el ejercicio que ustedes tenían para resolver, no estaban los ejes de referencia en ninguna de las dos alturas, en ninguno de los dos puntos de análisis, con lo cual ninguno de los dos términos de energía potencial se anulaba, sino que tenían componente y debían calcularlo, tenía una variación de altura. Pero bueno, a fines didácticos y de poder contarles un poco cómo son los procedimientos para anular términos, y el procedimiento que fuimos haciendo para complejizar estas ecuaciones, incorporando términos nuevos que asemejen las situaciones problemáticas a la realidad, me pareció práctico mostrar diferentes formas de resolver un mismo ejercicio según donde ponemos nuestros puntos de referencia. Entonces, la resolución que tienen acá es del ejercicio con el punto A arriba del fluido y el punto B a la salida de la cañería donde está descargando. Digamos que esta B debería estar un poquito más cerca, ¿no?, de esta descarga. Después en el siguiente el punto A y el punto B adentro de la cañería, y el ejercicio que resolvieron ustedes donde para poder tomar esa variación de presión tuvieron que considerar una retención o un punto de medición en este punto B. Con ejercicios como este habíamos incorporado el término de pérdida de carga, donde teníamos la pérdida de carga por circulación y teníamos la pérdida de carga por accesorios.
En pérdida de carga por circulación teníamos que sacar el factor F, y como bien queda en evidencia acá, V2 siempre es la velocidad que tenemos en el punto de salida de nuestro volumen de control. Si consideramos que esta es la entrada y esta es la salida, V2 siempre tiene que estar a la salida, porque nosotros tenemos pérdida de carga una vez que el fluido ya ha circulado, si no, no. Entonces es importante para nuestro análisis no perder de vista eso. Un error grave o conceptual que podrían cometer en el examen sería poner este término de pérdida de carga en vez del lado B o 2 de este lado, del lado de los 1 o de las entradas, y eso sí sería un error muy grave, porque tienen que tener en cuenta que el fluido tiene que circular para perder carga. ¿Está bien? Eso a modo de ayuda a memoria. Avancemos un poquito más. Por último, incorporamos un ejercicio como este, donde teníamos en cuenta ya la aplicación de una turbomáquina, de una bomba de agua. En nuestro ejercicio ya conocíamos la velocidad con la que se cargaba el tanque, pero analicemos cómo es que uno llega a este procedimiento. Analizando los puntos, teníamos que la presión en 1 es la columna de agua de la instalación. También, como decíamos en los ejercicios anteriores, podíamos decir que es la presión atmosférica más la presión de la columna de agua, y en el punto 2 tenemos la presión atmosférica. Yo, en vez de hacer eso y para simplificar las cuentas, le digo que tenemos la presión de la columna de agua en 1, y en 2 tenemos la presión atmosférica, y por eso la anulamos. Si nosotros pusiéramos esos dos términos acá, diríamos en 2 una atmósfera y en 1 una atmósfera más la columna de agua. Entonces esta atmósfera que yo tendría acá, por considerarla, se iría con esta. Pero en vez de hacer eso, trabajamos con la presión manométrica. Entonces esta la anulo por ser la atmosférica y me queda solamente la presión de la columna de agua. De vuelta, si quieren, vuelvan a la teoría de la unidad 1 a ver el tema de presiones. La densidad del fluido, que es constante, la velocidad 1 y la velocidad 2. Acá voy a hacer una salvedad. En este caso, la gran ventaja de trabajar con Bernoulli es que podemos anular términos y simplificar la resolución de un problema que sería muy complejo. En este caso nosotros ya teníamos la velocidad con la que se cargaba el tanque, con lo cual ya estaba definida, pero no teníamos la velocidad de entrada. Entonces lo que hice fue situar el punto de referencia a la entrada de la bomba y no a la salida, porque si yo la sitúo a la salida, la velocidad con la que circula el fluido por acá y la velocidad con la que ingresa al tanque sería prácticamente la misma. Entonces no tendría ningún sentido, no podría anular ninguno de los términos. Al ponerla antes de ingresar a la bomba, podemos decir que es inferior a la que tiene después de pasar por la bomba. Entonces esta referida a esta es más chica y se puede anular. Si tuviéramos otro tipo de ejercicio, otro tipo de incógnitas, quizás podríamos plantear una situación distinta. Por eso depende mucho cómo esté planteado el problema y cómo ustedes estén planteando la resolución. Al final les dejo unas reglas o normas básicas para anular y considerar términos dentro de esta ecuación. Después, una vez de definidos los puntos de referencia y de identificados cada uno de los términos de la ecuación, procedimos a resolver y a calcular la potencia de la bomba. Acá les dejo la fórmula en watts, pero recuerden que en la presentación que tuvieron de repaso tenemos la fórmula para que directamente les dé en HP, que es más utilizado. Una salvedad muy importante, así como en la pérdida de carga la tenemos siempre a la derecha porque el fluido ya ha circulado por la cañería, la altura de la bomba, el HV, lo tengo que tener siempre al lado izquierdo, que es el lado de la impulsión, es el lado de la bomba. Y es muy importante respetar esto al momento de constituir la ecuación. Acá tenemos todas las entradas y todas las salidas. Por lo tanto, un error grave conceptual para el parcial sería poner esta altura de bomba de este lado al momento de plantear la ecuación. Avancemos un poquito más. Y acá el resumen que les comentaba antes. Les traigo de nuevo la ecuación de Bernoulli, de vuelta las entradas y las salidas, todo referenciado al punto 1 o al punto 2, al punto 1 y al punto 2, o A y B, como le quieran decir. Lo importante es que de este lado estén siempre las entradas
y que de este lado siempre las salidas, y que recuerden que es como si estuviéramos trabajando en un volumen de control y lo que pasa dentro de ese volumen no lo estamos mirando la manifestación de la entrada y de la salida. A modo de ayuda a memoria, vamos a repasar cuáles son los motivos o las razones por la cual podría anular cada uno de los términos de esta ecuación. Vayamos primero con la velocidad. Cuando analizamos la velocidad, si el sistema se acelera, es decir, que la altura, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, la podemos anular. Si se desacelera el sistema, donde la velocidad inicial es mucho mayor que la final, también la podemos anular por esta variación. Si el sistema es estable, V2 y V1 es igual, no tiene sentido sumarlo a la ecuación, con lo cual también se pueden anular. Y a modo de ayuda a memoria, en cualquier caso donde la velocidad sea despreciable. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la gran mayoría de los problemas que planteemos, alguna de las dos velocidades va a poder ser anulada, ¿sí? ¿Cuál? Dependerá del tipo de ejercicio y de cómo lo estemos planteando. Para el parcial principalmente, los puntos de referencia se los voy a dar yo y va a quedar bastante explícito cuáles son las decisiones que se deberían tomar en el ejercicio. Después, cuando analizamos las alturas, dependen de la ubicación en el volumen de control y del sistema de coordenadas de referencia, con lo cual, como vimos hoy, si las alturas están en el punto de referencia, se anularán, y si no, habrá un eje de referencias y las alturas estarán referidas a él, entonces habrá que considerarlas y trabajar con variación o como corresponda. La gravedad se considera constante, o sea que este va a ser siempre un dato. Y el análisis de la presión es en general acá donde tenemos mayores dificultades. Para análisis en el punto de presión depende de dónde estamos ubicados. Espero que a partir de esta presentación tengan algunas nociones de Bernoulli un poco más claras. Gracias por su tiempo. Cualquier cosa, como siempre, ya saben, me consultan. Nos vemos en el próximo video.